es realmente escandaloso. Está 54 para la compra, 58 para la venta. El euro, 60 para la compra, 64 para la venta. Devaluamos frente al real, 12,50 para la compra, 14,50 para la venta. Está Julián Guarino en línea. Juli, ¿cómo estás? Hola Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte y suscribo a tus palabras, realmente un análisis creo muy oportuno para un día como hoy realmente. Lo que pasa es que yo coincido con Alberto Fernández, coincido con Roberto Lavagna, con la oposición que manifiesta, hay que ser cautos. Es momento de cuidar a los argentinos, no es buen momento para salir con los tapones de punta a criticar. Lo que pasa es que uno ve que se reúne el presidente con el presidente del Banco Central, mira el dólar. Posterga la reunión de gabinete cuando debería estar analizando de las 8 de la mañana qué pasó ayer, por lo menos. Y empiezan ya las responsabilidades. Y esto, digamos, después de tantos años uno empieza a entender que es un tanto peligroso. Sí, Antonio, a ver, yo creo que vos describías el escenario político muy bien y la elección de ayer fue un baño de realismo para el gobierno y para una buena parte de la sociedad. Y yo creo que lo mismo está pasando en términos financieros hoy. Hay una especie de sopapo financiero donde como la inflación se aceleraba, producto del alza de las tarifas y del combustible, entre otras cosas, y el gobierno, veía que esa inflación podía atentar contra su crédito político para llegar a las PASO, decidió en el medio congelar el tipo de cambio, que era, en definitiva, la variable más importante que también reacciona ante lo que es la inflación. Congeló el tipo de cambio y en rigor lo que vemos es que a eso sumó impulso al consumo, ató tarifas, congeló naftas, quemó reservas del Banco Central. Y todo eso la verdad que no le alcanzó para llegar bien a las PASO, las perdió de una forma contundente y hoy ve que la distancia de Alberto Fernández es irremontable. Irremontable para octubre. Entonces, ¿qué hace la Casa Rosada o qué está haciendo en estas horas? Bueno, está, al menos parece, abandonando ese plan. Todo ese plan orquestado para llegar de mejor manera, artificialmente, en términos económicos a las PASO, se va desarmando lentamente. Y el razonamiento es la victoria de Alberto Fernández implica que el presidente ya no tiene chances y como no las tiene, entonces el gobierno parece ya no estar dispuesto a quemar los dólares que le presta el Fondo Monetario, porque es algo que recomienda el propio fondo, es decir, el fondo no te habilita a que vos vendas sin ningún tipo de argumento los dólares que te provee, y hay que tener en cuenta que Sandleri viene de quemarse o de consumirse casi la mitad de los 5.400 millones del último desembolso del mes pasado, es decir, que el ritmo al cual estaba vendiendo reservas era realmente muy importante. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Trata de timonear este momento, que los separan, si querés, del traspaso del poder, y la mejor manera de hacerlo, entienden ellos, es administrar la devaluación, es decir, no poner un freno, no salir a vender dólares en forma inmediata, ver hasta dónde más o menos alcanza la demanda, ponerle un precio tentativo y a partir de ahí empezar a hacer algo. Acaba de anunciar el gobierno que va a dar lugar a una licitación extraordinaria de dólares de 50 millones en el día de hoy, a lo que se suman las licitaciones de 60 millones que hace todos los días y a lo que se suma la venta de dólares futuro. El Banco Central también acaba de subir la tasa de interés más de 10 puntos porcentuales al 74%. 74% la tasa de interés de referencia. Así es, acaba de subir la tasa de interés. O sea, no te endeudes con tarjeta de crédito porque fuiste. Sí, por supuesto, pero además el efecto que esto tiene económicamente es secar la plaza, ¿no? Destruir la industria, es un industricidio. No pueden cambiar cheques, no pueden descontar cheques los industriales, es imposible. Se acabaron las empresas. Es un industricidio. Estas son las herramientas que ha tomado en los últimos minutos el Banco Central, intervenir más fuerte en el mercado de futuros, subir la tasa de interés del 63 al 74% para tratar de que el impacto sobre el dólar empiece a ceder, algo que probablemente vayamos a ver durante la tarde, es decir, el dólar alcanzó un valor de 63, 64 pesos, empezó a retroceder lentamente porque hay fondos pesos que están dispuestos a ponerse a tasa del 74, aunque eso sea por un día, por 2 días, por 3 días, es muy cortoplacista todo, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay una conferencia de prensa anunciada por el presidente Macri
para la tarde, cuando cierren los mercados, cuando veamos qué es lo que queda después de una jornada donde el Banco Central parece estar desarmando su estrategia, porque el propio gobierno está desarmando la estrategia de congelar el tipo de cambio para tener algún tipo de espaldarazo en términos políticos. Entonces, la verdad que lo que estamos viendo es justamente eso, es una especie de marcha atrás, donde lo que se piensa es que es peor llegar a octubre sin dólares que una mega devaluación, que es lo que está teniendo lugar en este momento. Julián, Darío Villarroel te saluda, ¿cómo estás? Hola Darío, ¿cómo estás? Yo escuchaba a algunos economistas recién, hablando por otros medios, diciendo que creen que no va a alcanzar con esto, porque hay una vorágine, hay una desconfianza, el pequeño ahorrista ya salió a comprar, y es muy difícil que vuelva a cambiar para invertir con tasas de interés alta. Me parece que el negocio es para los que tienen muchos dólares, pero el pequeño ahorrista ya se lanzó en una vorágine de que sabe que el dólar va a seguir subiendo, ¿no? Sí, el pequeño ahorrista ya, yo digo directamente, me parece que está contando los pesos en el bolsillo, porque la realidad es que la Argentina va a pasar a tener un salario mínimo al final del día que podría brillar los $200. Ese es el salario mínimo mensual en la Argentina, 200, $210, va a ser de los más bajos de toda la región, y creo que con eso decimos en gran medida cuál es el impacto que va a tener esta devaluación que estamos viendo. A partir de ahí sí hay bancos, hay fondos de inversión que están pensando en un día, en 2 días, en 3 días de inversión, con una tasa del 74%, algo que le está dando una rentabilidad que otros países pagan directamente en 6 meses o en un año. Bueno, la Argentina lo paga en un día o en 2. Entonces, digamos, ¿cuál es el efecto que uno puede tener? Y sí, puede haber un retroceso del tipo de cambio, puede reacomodarse en valores que obviamente, digo, ya tienen un piso marcado muy por encima de lo que había sido el cierre del día viernes, en 47 pesos aproximadamente. Y lo que vamos a ver es que, creo yo, que si en algún momento el gobierno proponía que el miedo le iba a ganar a la decepción como herramienta, como estrategia política, creemos que, y yo creo que en términos económicos, financieros, sociales, la decepción se impone. La decepción es muy grande de un sector de la sociedad. La decepción del asalariado hoy es triplemente grave, porque no solamente vino con un daño enorme, no solamente le es difícil llegar a fin de mes, sino que además hay que tener en cuenta que esta devaluación le pega por partida doble. Por un lado, si tiene algún ahorrito; por otro lado, que para llegar a fin de mes, y aparte porque se va a trasladar a precios en forma inmediata esta devaluación, y ya tenemos que estar hablando de una inflación muy por encima del 40%, que era lo que se había proyectado para este año. Juli, te mando un fuerte abrazo, gracias. Un fuerte abrazo, Antonio. Así que a dormir.